Muy buenas tardes, viajeros de la vida. Siempre me da muchísimo gusto el reencuentro, pero más atractivo será el recorrido. Así que prometo pasarla bien, será interesante. Vamos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que confieso me ha llamado muchísimo la atención. No es raro en mí y además el recorrido nuestro siempre es interesante, pero hoy vamos a reconciliarnos o revalorar el tema, el hecho. Hoy vamos a hablar del apego, muy profundo. Además, me confesaba nuestra amiga la psicóloga que le atrapó sobremanera revisar otra vez porque conoces el apego, ¿eh? Vamos entonces a entrar en materia. Bienvenida. Gracias. Qué gusto acercarnos a este tema que de alguna forma, mientras lo hablábamos antes de comenzar el programa, nos hace verlo desde otro punto de vista y eso me gusta. Sí. Abrirnos a esa mirada. ¿Qué es el apego? Bueno, cuando hablamos del apego, estamos precisamente hablando del vínculo afectivo que se comienza que comienza a aparecer precisamente desde pequeños en casa, con figuras primarias como mamá, papá, con figuras secundarias como tíos, abuelos, la niñera que cuida. Y es interesante porque, como tú decías, desde la perspectiva de todos, pues se puede ver la teoría del apego como algo negativo, pero para nada. Vemos que precisamente conocer el hecho de que existe y de qué se trata, pues nos ayuda a entender precisamente que muchas de las experiencias que tenemos en relaciones de adultos se deben precisamente a lo que es el apego. Entonces ya estarías respondiendo lo que tenía pensado preguntar. ¿Cuán útil puede ser el apego durante toda la vida, de una manera general? Porque estabas profundizando o acentuando la etapa de la niñez, esa primera fase de la vida. Sí, y precisamente no vamos a decir que determina en las relaciones de adultos, pero sí no vamos a minimizar, porque el hecho de que se realice un tipo de apego seguro, pues entonces podemos decir que estamos hablando de una niñez que favorece precisamente estas relaciones de adultos. O sea, no determina, pero sí influyen y es innegable. ¿Cuántos tipos de apego hay? Existen 4 tipos de apego. Tenemos un apego seguro y se dice que hay 4 tipos. Sí. El apego seguro y el resto de los apegos se dice que son inseguros, pero poniéndole un poco pues el nombre y la connotación que Definiendo. lleva. Exactamente. Tenemos el apego ambivalente o ansioso, tenemos el evitativo y tenemos el apego desorganizado, que cada uno de ellos tiene características específicas y por supuesto llevan al traste de cómo serán tus relaciones de adulto en función de ese apego que estamos mencionando y que precisamente se caracterizó, pues entonces, cómo fue tu relación con esa figura con el que estableciste el primer vínculo o ese vínculo afectivo de más profundidad. Entonces, ahora veo lógico lo que pensamos muchas veces del apego. 3 van más que uno o puede más que uno. Me hablas de un apego positivo y 3 que no son muy buenos, que son inseguros y que ahí estaría marcada la idea que tenemos del apego. Exacto. Por tanto, que tanta gente insiste en que no es bueno apegarse, no es saludable. Vamos a hablar más sobre el asunto. A mí me encanta, insisto, recorrido súper atractivo. Hoy nos reconciliamos con el apego. Hoy cogemos la sartén por el mango otra vez. Hoy nuestro viaje sigue siendo seguro. No te vayas. Retomamos el viaje y qué gusto que aprovecharas esta parada para montarte. Hablamos del apego y en un primer momento nos quedaba claro que hay 4 tipos de apego. Uno seguro, del que más nos debemos apegar o al que más nos debemos apegar, y están 3 que se les llama inseguros, pero vamos a repasar de nuevo cómo se les define.
Estábamos hablando del ambivalente o ansioso, Ajá. del apego evitativo y del apego desorganizado. También decías que la infancia es una etapa importantísima para reforzar qué tipo de apego, De alguna cuánta manera. relación hay. Vamos a detenernos un poquito más en este tema. Sí, influye totalmente y me gustaría hacer una salvedad también y tal vez en el programa de hoy no estamos buscando realmente culpables de por qué hoy nos va mal, de por qué mis padres no lo hicieron bien, no estuvieron sensibles a mi problema y tampoco disponibles para él. O sea, por eso soy como soy. No estamos buscando culpables hoy, estamos tratando de descubrir, de entender el por qué mis relaciones ya siendo adulto, pues entonces no son del todo satisfactorias y me llevan al fracaso día tras día, o por qué, disculpe, pues entonces somos más seguros, pues entonces tenemos una autoestima más adecuada. O no podemos sabemos gestionar lanzar- determinadas o situaciones. podemos lanzarnos precisamente a la exploración, a las nuevas experiencias. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó antes en mi infancia que está marcando precisamente mi comportamiento en el día de hoy? Y por eso yo hago esta aclaración antes de no buscar culpable, sino más bien tratar de subsanar, pues entonces ya todo lo que pudo acontecer en la infancia. Y sí decíamos que influye directamente siendo de adultos, porque cuando estamos hablando, llegando ya a ejemplos pragmáticos como nos gusta mucho poner en el programa, cuando hablamos precisamente de digamos, de un comportamiento de apego desorganizado, estamos hablando de un niño que incluso en casa es abusado, es maltratado, es el niño que luego cuando es adulto, pues entonces generalmente recae en este tipo de trastorno, digamos, patológico, en este tipo de comportamiento que generalmente está con irritación, conflictiva, donde nada me interesa ni nada lo puedo ver desde una forma empática, digamos. Cuando hablamos incluso de un apego ansioso, poniendo un ejemplo un poco en las relaciones, es aquella persona que incluso pues no puedo permitir, no te vayas, tú eres el amor de mi vida, no te vayas, no me dejes, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Son aquellas personas que incluso tienden a someterse, a tener una autoestima baja, pues yo voy a hacer lo que tú digas y yo soy culpable, yo entiendo que yo tengo la culpa y voy a mejorar incluso sin que esto suceda. Y es precisamente responde a este apego inicial que hubo en los primeros años de vida. Se registra en los libros que hasta los 2 años de vida, pues este apego importa. ¿Cómo es que se maneja en la familia el apego? ¿Qué debemos hacer? Es interesante y siempre abogamos en el programa por la comunicación. Y precisamente cuando tenemos un adulto mayor en casa, no nos gusta, o en ocasiones vemos repetitivas las historias de vida que nos hacen, o incluso lo vemos como que él lo está haciendo a modo de comparación. O también puede darse el caso de aquel adulto mayor que incluso no cuenta cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, qué recuerda de aquellos padres que tuvo o tal vez no estuvieron disponibles, aunque sí querían estar o estuvieron sensibles a su problema, pero no estaban disponibles pues precisamente por diferentes situaciones de vida que están ajenos a sus manos. Y entonces vemos como no conocer la historia de vida de una persona pues un poco nos deja desprovisto de recursos para comprender el porqué de las actuaciones, el porqué de las conductas que tiene en algún momento en su vida o que tiene incluso en alguna toma de decisiones, el porqué incluso tenemos también de sobra como adultos mayores se hacen cargo de la crianza de los nietos, pues porque los hijos están trabajando. Y adoptamos entonces este cuidado sobre los hijos que responde a aquella etapa de vida que me marcó, donde tuve un vínculo afectivo que lejos de darme seguridad y aportarme hoy el hecho de yo sentirme abierto a nuevas oportunidades, pues entonces lo que me provoca es no vayas, no salgas, mejor te quedas en casa, yo te suplo todas tus necesidades. O sea, no le damos la oportunidad como adulto mayor a este nieto de poder incluso tomar decisiones que podemos decir tomar decisiones. Querer en la libertad. Exacto, explorar, encontrar disfrutar el vínculo desde el respeto a los límites. Exactamente. Es lo que estoy entendiendo que de alguna manera me Sí. dices y que hay que saberlo manejar en familia. ¿Cómo hay que reforzar el apego más valioso?
Estamos hablando, por supuesto, del apego seguro. Sí. Este apego que va a generar precisamente una autoestima saludable. Estamos hablando de una seguridad, de estar listos para explorar diferentes experiencias y volver al lugar donde yo sé que están listos para recibirme. Estamos hablando de aquellas personas que van el hecho de que yo tenga algún tipo de apego marcado desde mi infancia no significa que yo tenga que actuar toda mi vida en función de ese apego, pues entonces surgiría este apego seguro del que yo puedo poner y validar en mi vida, y pues entonces de alguna manera cambiar mi conducta hacia diferentes situaciones que se me presentan. Y yo ¿Cómo puedo se refuerza ese apego? Yo puedo sufrir precisamente por el divorcio, pero no me voy a morir por eso. Claro. ¿Y cómo reforzarlo? Pues precisamente entender el tipo de apego que tienes, el por qué y hasta dónde me ha hecho daño. Por supuesto, muchas veces se necesita ayuda especializada para poder sanar de todo esto que puede venir incluso de la infancia. Pero el hecho de tú saber el tipo de apego que tienes, cómo te comportas y por qué, te da idea de hasta dónde quiero modificar la forma en la que estoy actuando que responda pues al apego seguro. El apego seguro que de alguna forma está reforzado porque el cariño no es a través de otros, sino que existe la libertad para que cada quien quiera. Por ejemplo, un compañero de trabajo que contigo no se lleva bien, pues conmigo sí. Sus Exacto. defectos no tienen que ser un defecto que me haga daño a mí. Exacto. O que papá y mamá están divorciados, vuelvo con el ejemplo, pero que papá que no quiera a mamá como pareja no quiere decir que no me quiera como persona y que no te quiera a ti como hijo. Creo que estaría yo indagando un poco en esas posibilidades de dinámicas de comunicación, de realidades que hay que conversar para hacer un vínculo más sano. Exactamente, y que por supuesto resulte ser el vínculo seguro, o sea, el apego seguro por el que estamos abogando en el programa de hoy. Sin lugar a dudas, el tiempo no nos alcanza, el recorrido siempre se queda corto, pero me queda la tranquilidad de que sabes que abrimos las puertas a una manera de pensar más saludable, apostando por calidad de vida. Si tienes apego positivo por nuestro programa, eso me encanta, así que te espero en un próximo encuentro. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.